Hermanos y hermanas, lo que voy a contarles el día de hoy es algo que jamás pensé que escucharía dentro de estas 4 paredes sagradas del confesionario. Es una historia que me dejó sin palabras, una historia que me hizo cuestionar hasta dónde puede llegar el engaño, la mentira y la traición en una familia. Un hombre entró aquí, con el rostro descompuesto, las manos temblando, y me dijo algo que me heló la sangre. Descubrió algo en la casa de su suegra que cambió su vida para siempre, algo sobre su propio hijo que lo dejó destrozado. Pero antes de continuar con este relato, quiero que me dejen un comentario aquí abajo diciéndome de qué país y ciudad nos están viendo. Queremos saber si nos sintoniza alguien desde Guadalajara, desde la Ciudad de México, desde Monterrey o quizás desde algún rinconcito hermoso de este país. Y si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Ayúdenos a llegar a los 1000 suscriptores. Necesitamos su apoyo para seguir compartiendo estas historias que los dejan sin aliento. Ahora sí, permítanme contarles lo que este hombre me confesó. El tipo se llama Roberto, un hombre trabajador de Puebla, de esos que se levantan antes de que salga el sol para llevar el pan a su casa. Roberto nunca fue de esos que andan buscando problemas, todo lo contrario. Siempre fue un hombre tranquilo, de esos que prefieren quedarse callados antes que armar un escándalo. Se casó con Lupita hace como 10 años, una muchacha que conoció en una feria del pueblo. Bonita ella, con esos ojos grandes y esa sonrisa que te desarma. Al principio todo era miel sobre hojuelas, como dicen por ahí. Se querían, se respetaban, construyeron su hogar ladrillo por ladrillo. A los 2 años de casados nació Carlitos, su hijo, el niño de sus ojos, la razón por la que Roberto se partía el lomo todos los días en la construcción. Pero hermanos, la vida tiene esas vueltas que uno no se imagina, esas curvas donde todo lo que creía sólido se desmorona, como castillo de arena. Todo comenzó hace como 3 meses. Roberto me contó que ese día fue diferente desde que abrió los ojos. Algo en el ambiente se sentía raro, como cuando va a caer una tormenta y el aire se pone pesado. Lupita le había dicho que iba a pasar el día en casa de su mamá, doña Consuelo, allá por la colonia Analco, que tenía que ayudarle con no sé qué cuestiones de documentos, papeles viejos de la familia y esas cosas. Roberto no le dio mucha importancia. Era normal que Lupita visitara a su mamá seguido, pero ese día, por cosas del destino o quién sabe qué, Roberto salió más temprano del trabajo. Una tubería que iban a instalar no llegó a tiempo y el capataz les dijo que mejor se fueran a descansar. Roberto pensó que sería buena idea pasar a recoger a Lupita y al niño para ir a comer unos tacos al pastor que tanto les gustaban, de esos que venden en la esquina de la avenida Reforma. Cuando llegó a la casa de doña Consuelo, tocó el timbre, pero nadie respondió. Esperó. Un rato, volvió a tocar. Nada. Sabía que su suegra a veces no escuchaba bien, así que decidió entrar. La puerta estaba sin seguro, algo que a doña Consuelo se le olvidaba seguido. Roberto entró llamando, anunciando su presencia para no asustar a nadie. La casa estaba en silencio, uno de esos silencios incómodos que te hacen sentir que algo no está bien. Caminó por la sala, revisó la cocina y cuando iba rumbo al patio, escuchó voces que venían del cuarto que doña Consuelo usaba como bodega. No eran voces fuertes, más bien era como un murmullo, como cuando la gente habla de cosas que no quiere que nadie más escuche. Roberto se acercó despacio, sin hacer ruido. No es que fuera chismoso ni nada de eso, pero algo en su instinto le decía que debía saber qué estaba pasando. Y lo que escuchó, hermanos, lo que escuchó lo dejó paralizado ahí mismo en el pasillo. Era la voz de Lupita, su esposa, hablando con doña Consuelo. Pero no estaban hablando de documentos ni de papeles viejos. Estaban hablando de Carlitos, de su hijo,
y lo que decían no tenía nada que ver con las tareas de la escuela o los berrinches normales de un niño de 8 años. Lupita le estaba diciendo a su mamá que ya no aguantaba más la culpa, que estaba cansada de vivir con esa mentira. Roberto sintió que el corazón se le salía del pecho, se pegó más a la puerta, conteniendo la respiración, tratando de entender cada palabra, y entonces lo escuchó claro como el agua. Lupita le dijo a doña Consuelo que Roberto no era el padre biológico de Carlitos. Imagínense, hermanos, imagínense recibir esa información así, de golpe, escondido detrás de una puerta, en la casa de tu suegra. Roberto me dijo que sintió que el piso se abría bajo sus pies, que todo daba vueltas, que no podía respirar. Doña Consuelo le respondió a Lupita con un tono que Roberto nunca le había escuchado, un tono duro, casi amenazante. Le dijo que se callara, que nunca debía decir eso en voz alta, que si Roberto se enteraba todo, se iba a ir al carajo, que pensara en todo lo que tenían, en la casa, en la estabilidad, en que Carlitos necesitaba un padre y Roberto era un buen padre. Lupita sollozaba, decía que sí, que Roberto era un excelente padre, pero que la culpa la estaba matando por dentro, que cada vez que veía al niño, cada vez que Roberto jugaba con él, cada vez que lo abrazaba, ella sentía que el alma se le partía en 1000 pedazos. Roberto me contó que en ese momento quiso entrar, quiso tirar la puerta y exigir una explicación, pero las piernas no le respondían. Estaba congelado, como si alguien le hubiera echado cemento en las venas. Y entonces escuchó algo más, algo que terminó de destruirlo. Lupita mencionó un nombre, Fernando. Dijo que Fernando era el padre de Carlitos, que había sido un error, una calentura de una noche cuando ella y Roberto habían tenido problemas en su matrimonio antes de que naciera el niño. Doña Consuelo le reclamó por qué nunca se había hecho la prueba de ADN si tenía dudas, y Lupita le respondió que porque tenía miedo, porque si resultaba que Roberto no era el padre, todo se vendría abajo. Pero aquí viene lo más grueso, hermanos, lo que realmente me dejó sin palabras cuando Roberto me lo contó. Doña Consuelo, su suegra, la mujer que él respetaba como si fuera su propia madre, le dijo a Lupita que ella ya lo sabía, que desde que nació Carlitos, ella sospechaba porque el niño no se parecía en nada a Roberto, que lo había platicado con Fernando en secreto, porque resulta que Fernando no era un desconocido cualquiera, era el hermano menor de doña Consuelo, el tío de Lupita. Imagínense la magnitud de esto. No solo su esposa le había sido infiel, no solo había criado a un hijo que no era suyo, sino que el verdadero padre era parte de la familia, y todos lo sabían menos él. Roberto me dijo que en ese momento sintió una rabia que nunca había sentido en su vida. Una rabia que le subió del estómago hasta la garganta, que le nubló la vista, que hizo que apretara los puños, hasta clavarse las uñas en las palmas. Pero al mismo tiempo sentía un dolor inmenso, una tristeza que le partía el alma. Pensó en Carlitos, en el niño que llamaba papá, que corría a abrazarlo cada vez que llegaba del trabajo, que le contaba sus sueños y sus miedos antes de dormir. Ese niño era su hijo en todo el sentido de la palabra, excepto en el biológico. Y eso, hermanos, eso es algo que ningún hombre debería tener que enfrentar. No sé cuánto tiempo se quedó ahí parado, pero eventualmente escuchó que Lupita y doña Consuelo cambiaban de tema. Empezaban a hablar de otras cosas. Roberto salió de la casa sin hacer ruido, caminó hasta su camioneta y se quedó ahí sentado, con las manos en el volante, mirando al vacío. Me dijo que no podía pensar con claridad, que su cabeza era un caos de emociones encontradas, rabia, tristeza, traición, dolor, confusión, todo junto, todo al mismo tiempo, como un remolino que lo jalaba hacia abajo. Pasaron los días y Roberto actuaba como si nada hubiera
basado. Llegaba a casa, saludaba a Lupita, jugaba con Carlitos, cenaban juntos, pero por dentro se estaba muriendo. Cada vez que veía a su esposa sentía náuseas. Cada vez que doña Consuelo llamaba por teléfono, quería aventar el aparato contra la pared, pero se aguantaba porque no sabía qué hacer, no sabía cómo manejar esa información. Y sobre todo, no quería lastimar a Carlitos. El niño no tenía la culpa de nada. Era una víctima inocente de las decisiones de los adultos. Una noche, cuando Carlitos ya estaba dormido, Roberto decidió que tenía que hacer algo. No podía seguir viviendo así, comiéndose vivo por dentro. Pero tampoco quería confrontar a Lupita directamente porque sabía que si empezaban a discutir, las cosas se iban a poner feas y el niño podía escuchar. Entonces se le ocurrió algo. Decidió investigar por su cuenta, buscar pruebas, confirmar lo que había escuchado, porque por más doloroso que fuera, necesitaba saber la verdad completa. Roberto empezó a revisar el teléfono de Lupita cuando ella se bañaba o cuando estaba dormida. Se sentía mal haciéndolo, porque nunca había sido de esos hombres celosos o controladores, pero las circunstancias eran diferentes, y lo que encontró lo hundió todavía más. Había mensajes entre Lupita y una amiga suya, mensajes de hace años donde Lupita le contaba sobre su affair con Fernando, sobre cómo había sido un error, sobre cómo no sabía si el bebé que esperaba era de Roberto o de Fernando. La amiga le aconsejaba que se hiciera la prueba en secreto, pero Lupita decía que tenía miedo, que prefería no saber. También encontró mensajes más recientes donde Lupita le contaba a esa misma amiga que la culpa la estaba matando, que quería confesarle todo a Roberto, pero que no se atrevía porque sabía que lo perdería todo. La amiga le decía que se quedara callada, que si Roberto no sospechaba nada, ¿para qué arruinar lo que tenían? Pero Lupita insistía en que no era justo, que Roberto se merecía saber la verdad, que era un buen hombre y no merecía vivir engañado. Roberto también descubrió que Fernando seguía en contacto con la familia. No vivía en Puebla, se había ido a trabajar a Querétaro hace años, pero venía seguido a visitar a doña Consuelo. Y en esas visitas, obviamente, veía a Carlitos. Roberto recordó esas veces que Fernando había estado en reuniones familiares, cómo jugaba con el niño, cómo lo miraba con un cariño especial. En ese momento Roberto pensaba que era normal, que Fernando era el tío abuelo del niño y era lógico que lo quisiera. Pero ahora todo cobraba sentido de una manera retorcida y dolorosa. Una tarde, Roberto decidió confrontar a Fernando. Consiguió su número de teléfono y lo llamó. Le dijo que necesitaban hablar, que era urgente. Fernando al principio se mostró sorprendido, pero aceptó encontrarse con él. Quedaron de verse en una cafetería en las afueras de Puebla, un lugar discreto donde nadie los conociera. Cuando se vieron, Roberto no perdió tiempo. Le preguntó directamente si era el padre de Carlitos. Fernando se puso pálido, empezó a tartamudear, a buscar excusas. Pero Roberto lo interrumpió. Le dijo que ya sabía todo, que había escuchado la conversación entre Lupita y doña Consuelo, que había visto los mensajes. Fernando se derrumbó. Le dijo que sí, que había tenido un desliz con Lupita hace años, que fue algo de una sola vez, que los dos estaban borrachos en una fiesta familiar y que las cosas se salieron de control, que cuando Lupita le dijo que estaba embarazada, él entró en pánico, que le rogó que no dijera nada, que intentara arreglar las cosas con Roberto, que el niño tenía que crecer con un padre estable. Roberto le preguntó por qué nunca había querido hacerse responsable si sabía que podía ser el padre. Y Fernando le confesó que porque era un cobarde, porque no quería arruinar su vida, porque en ese entonces estaba por casarse con otra mujer y todo se hubiera ido al demonio. Roberto sintió ganas de golpearlo, de sacar toda esa rabia que llevaba dentro, pero se contuvo.
Le dijo que era un miserable, que había arruinado su vida, que había manchado todo lo que él había construido con esfuerzo y sacrificio. Fernando le pidió perdón. Le dijo que nunca quiso lastimarlo, que sabía que Roberto era un excelente padre para Carlitos. Y eso, hermanos, eso fue como echarle sal a la herida. Porque claro que Roberto era un excelente padre. Había dedicado 8 años de su vida a ese niño. Se había desvelado cuando estaba enfermo. Había trabajado doble turno para comprarle juguetes. Lo había llevado a sus primeros días de escuela. Y ahora resultaba que todo estaba basado en una mentira. Cuando Roberto regresó a casa esa noche, Lupita notó que algo andaba mal. Le preguntó qué le pasaba, si se sentía bien. Roberto la miró a los ojos y le dijo que necesitaban hablar. El tono de su voz hizo que Lupita se pusiera nerviosa. Se sentaron en la sala. Carlitos ya estaba dormido. Y ahí Roberto le soltó todo. Le dijo que sabía lo de Fernando, que sabía que no era el padre biológico de Carlitos, que había escuchado la conversación con doña Consuelo, que había hablado con Fernando. Lupita se desmoronó. Empezó a llorar, a pedirle perdón, a decirle que había sido el peor error de su vida, que nunca quiso lastimarlo. Roberto le preguntó por qué nunca le había dicho la verdad, por qué había dejado que viviera engañado todos estos años. Lupita le dijo que al principio tenía miedo de perderlo, que cuando nació Carlitos y vio lo feliz que él estaba, no tuvo el valor de destruir esa felicidad, que conforme pasaba el tiempo se hacía más difícil decir algo, porque ya habían construido una vida juntos, una familia. Roberto le dijo que esa no era excusa, que él tenía derecho a saber, que le había robado la oportunidad de decidir qué hacer con su vida. Lupita intentó abrazarlo, pero Roberto se apartó. No podía soportar que lo tocara, no en ese momento. Le dijo que necesitaba tiempo para pensar, para procesar todo. Lupita le suplicó que no se fuera, que pensara en Carlitos, que el niño lo adoraba. Y eso era lo más doloroso para Roberto, porque él también adoraba a ese niño. Pero ahora todo estaba contaminado por la mentira, por la traición. Los días siguientes fueron un infierno para Roberto. Seguía yendo al trabajo, pero su mente estaba en otro lado. Sus compañeros notaban que estaba distraído, que cometía errores que antes no cometía. En casa, la tensión era insoportable. Lupita intentaba actuar normal por Carlitos, pero el niño no era tonto. Se daba cuenta de que algo andaba mal entre sus papás. Le preguntaba a Roberto por qué estaba triste, por qué ya no jugaba con él como antes. Y Roberto no sabía qué decirle, cómo explicarle algo que ni él mismo terminaba de procesar. Una noche, Roberto tomó una decisión. Le dijo a Lupita que quería hacerse la prueba de ADN. Necesitaba confirmación científica, necesitaba ver en un papel lo que ya sabía en su corazón. Lupita aceptó. Sabía que no tenía caso seguir negando la realidad. Fueron a un laboratorio privado, uno de esos que anuncian resultados en 3 días. El proceso fue rápido, unas muestras de saliva y ya. Pero esos 3 días de espera fueron los más largos de la vida de Roberto. No dormía, apenas comía, estaba como zombie. Cuando llegaron los resultados, Roberto fue solo a recogerlos. No quiso que Lupita estuviera ahí. Abrió el sobre con manos temblorosas y leyó lo que ya sabía, pero que aún así lo destrozó verlo por escrito. Probabilidad de paternidad, 0%. Roberto no era el padre biológico de Carlitos. Se quedó sentado en el carro, en el estacionamiento del laboratorio, con ese papel en las manos, sintiendo que su mundo se había acabado. 18:03. Cuando llegó a casa, Lupita lo estaba esperando en la sala. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar, las manos entrelazadas sobre el regazo. Roberto entró y sin decir palabra le mostró el papel. Ella ni siquiera lo miró, simplemente bajó la cabeza y siguió llorando. Roberto se sentó frente a ella y le preguntó algo que le había estado dando vueltas en la cabeza desde hace días.
Le preguntó si doña Consuelo sabía desde el principio, si había sido cómplice de todo esto desde que Carlitos nació. Lupita asintió entre sollozos y le confesó que su mamá la había convencido de quedarse callada, que le había dicho que Roberto era un buen hombre y que si ella le confesaba la verdad, lo perdería todo. Roberto sintió que la traición era todavía más profunda de lo que imaginaba. No solo su esposa lo había engañado, no solo el tío de ella era el verdadero padre de su hijo, sino que su suegra, la mujer a quien él había ayudado económicamente en varias ocasiones, a quien había tratado con respeto y cariño, había sido parte de la conspiración. Todas esas comidas familiares, todas esas navidades juntos, todos esos cumpleaños de Carlitos, donde él soplaba las velas y Roberto se sentía el hombre más orgulloso del mundo, todo había sido una farsa montada por estas mujeres que decían quererlo. Le preguntó a Lupita cuántas personas más lo sabían. Ella le dijo que solo doña Consuelo, Fernando y una prima lejana que vivía en Oaxaca y con quien ya no tenían contacto. Roberto se sintió ligeramente aliviado de que al menos no era el hazmerreír de todo el pueblo, pero el dolor seguía siendo el mismo. Le dijo a Lupita que necesitaba salir, que necesitaba aire, que no podía estar en esa casa en ese momento. Agarró las llaves de su camioneta y se fue sin rumbo, en fijo, manejando por las carreteras oscuras de las afueras de Puebla, con lágrimas corriendo por su rostro. Se detuvo en un mirador que da al valle, uno de esos lugares donde la gente va a ver el atardecer. Ya era de noche y no había nadie más ahí. Roberto se bajó de la camioneta y se quedó parado frente al barandal, mirando las luces de la ciudad allá abajo. Pensó en todo lo que había trabajado, en todos los sacrificios que había hecho. Recordó cuando Carlitos era bebé y él se desvelaba, meciéndolo para que dejara de llorar. Recordó cuando el niño dio sus primeros pasos y él estaba ahí para atraparlo. Recordó cuando Carlitos entró al kinder y lloró el primer día, y Roberto tuvo que quedarse un rato en el salón hasta que el niño se calmara. Recordó cada partido de fútbol en la escuela, cada función del Día del Padre, donde Carlitos le dedicaba poemas y dibujos. Todas esas memorias eran reales, esos momentos habían existido, pero ahora estaban manchados por la mentira, envenenados por el engaño. Roberto se preguntó si debía alejarse de Carlitos, si sería mejor para todos que el niño creciera sabiendo quién era su verdadero padre. Pero al mismo tiempo, la sola idea de no volver a ver a ese niño le partía el corazón en pedazos, porque más allá de la sangre, más allá de los genes y del ADN, ese niño era su hijo. Él lo había criado, él había estado ahí en cada momento importante. Él era quien Carlitos buscaba cuando tenía miedo o cuando estaba feliz. Roberto se quedó ahí en el mirador hasta que empezó a amanecer. Vio cómo el sol salía poco a poco, pintando el cielo de naranjas y rosas. Y en ese momento tuvo una claridad que no había tenido en días. Se dio cuenta de que tenía dos opciones. Podía dejar que el rencor y la rabia lo consumieran, podía destruir todo lo que había construido, alejarse de Carlitos y vengarse de Lupita y de todos los que lo habían traicionado. O podía tomar una decisión diferente, una decisión difícil, pero que quizás era la correcta. Podía elegir qué tipo de hombre quería ser. Regresó a casa cuando el sol ya estaba alto. Lupita seguía en la sala. No se había movido de ahí. Carlitos estaba en su cuarto jugando con sus carritos, ajeno a la tormenta que se desarrollaba a su alrededor. Roberto se sentó nuevamente frente a Lupita y le dijo que necesitaban establecer reglas si iban a seguir adelante. Porque sí, había decidido que por más doloroso que fuera, no iba a abandonar a Carlitos. No por Lupita, no por doña Consuelo, ni por nadie más, sino por ese niño que lo único que había hecho en sus 8 años de vida era amarlo incondicionalmente.
Le dijo a Lupita que la relación entre ellos estaba rota, quizás irreparablemente, pero que tenían que encontrar la manera de coexistir por el bien de Carlitos, que no quería que el niño sufriera, que no quería que creciera en un hogar lleno de gritos y peleas. Lupita aceptó todo lo que Roberto le propuso. Sabía que no estaba en posición de exigir nada, que había perdido el derecho de reclamar o de poner condiciones. Roberto también le dejó claro que no quería volver a ver a doña Consuelo, que esa mujer había perdido su respeto para siempre y que si Lupita quería mantener relación con su mamá era su problema, pero que no esperara que él participara en ninguna reunión familiar donde estuviera ella. En cuanto a Fernando, Roberto fue todavía más tajante. Le dijo a Lupita que ese hombre no volvería a acercarse a Carlitos, que si algún día el niño preguntaba por su padre biológico cuando fuera mayor, entonces ya verían cómo manejar la situación, pero que por ahora Fernando estaba muerto para ellos. Lupita intentó defender a su tío, dijo que él también sufría, que también quería conocer a su hijo, pero Roberto la interrumpió con una firmeza que ella nunca le había visto. Le dijo que Fernando había tenido 8 años para ser valiente, 8 años para dar la cara y que había elegido ser un cobarde, que ahora tendría que vivir con las consecuencias de sus decisiones, así como Roberto tenía que vivir con las suyas. Los meses siguientes fueron extraños. Roberto y Lupita vivían bajo el mismo techo, pero como extraños. Él se mudó a la habitación de visitas. Apenas hablaban, excepto cuando era necesario por cuestiones de Carlitos. Con el niño, Roberto intentaba actuar normal, aunque a veces le costaba trabajo. Había días en que miraba a Carlitos y buscaba inconscientemente rasgos de Fernando, y eso lo llenaba de una tristeza profunda. Pero luego el niño hacía algo gracioso o le daba un abrazo espontáneo, y Roberto recordaba por qué había tomado la decisión de quedarse. Un día, Carlitos le preguntó directamente por qué ya no dormía en el mismo cuarto con su mamá. Roberto se quedó helado. No sabía qué responder. Le dijo que a veces los papás necesitan su propio espacio, que no significaba que no se quisieran. Carlitos lo miró con esos ojos grandes que había heredado de Lupita y le preguntó si se iban a divorciar como los papás de su amigo Toño. Roberto sintió un nudo en la garganta. No quería mentirle al niño, pero tampoco podía decirle la verdad. Le dijo que no lo sabía, que las cosas estaban complicadas entre adultos, pero que sin importar qué pasara, él siempre iba a estar ahí para Carlitos, que eso nunca iba a cambiar. En el trabajo, Roberto no le había contado a nadie lo que estaba pasando. Sus compañeros sabían que algo andaba mal porque lo veían distinto, más callado, más serio. Uno de ellos, un compa que se llamaba Javier y con quien Roberto tenía más confianza, lo invitó a tomarse unas cervezas después del turno. Roberto aceptó. Necesitaba desahogarse con alguien. Ya con algunas chelas encima, le contó todo a Javier. Su amigo se quedó en shock. No podía creer lo que estaba escuchando. Le preguntó a Roberto cómo era posible que siguiera viviendo con Lupita después de semejante traición. Roberto le explicó que no era por ella, que era por Carlitos, que ese niño no tenía la culpa de nada y que él no iba a ser como Fernando, no iba a abandonar a un niño que lo necesitaba. Javier le dijo que lo admiraba por eso, que no cualquier hombre tendría esa fortaleza, pero también le advirtió que no podía vivir así para siempre, que eventualmente tendría que tomar una decisión definitiva sobre su matrimonio. Roberto sabía que su amigo tenía razón, pero todavía no estaba listo para dar ese paso. Las cosas con doña Consuelo llegaron a un punto crítico cuando ella intentó llamar a Roberto para hablar. Él ignoró sus llamadas durante semanas, hasta que un día ella se presentó en su trabajo. Roberto la vio desde lejos y sintió que la sangre le hervía. Terminó lo que estaba haciendo y fue a hablar con ella, pero afuera
No quería que sus compañeros fueran testigos de lo que iba a decir. Doña Consuelo intentó justificarse. Le dijo que ella solo había tratado de proteger a su hija, que él tenía que entenderla como padre. Roberto la interrumpió y le dijo que precisamente por eso no la entendía, porque si ella realmente hubiera pensado en proteger a alguien, habría protegido la verdad y no la mentira. Le dijo que había perdido todo su respeto, que la había considerado como una segunda madre y que ella había abusado de esa confianza. Doña Consuelo empezó a llorar. Le suplicó que no le impidiera ver a Carlitos, que era su nieto y que lo quería mucho. Roberto le respondió con una frialdad que ni él mismo sabía que tenía. Le dijo que Carlitos podía verla si Lupita así lo decidía, pero que él no iba a facilitar esos encuentros, que si ella quería ver al niño, tendría que ser en horarios donde él no estuviera presente. Doña Consuelo intentó abrazarlo, pero Roberto dio un paso atrás. No quería su contacto, no quería su cercanía. Mientras tanto, Fernando había intentado contactar a Roberto en varias ocasiones. Le mandaba mensajes pidiendo hablar, diciendo que necesitaban llegar a un acuerdo sobre Carlitos. Roberto borraba los mensajes sin siquiera leerlos completos. No tenía nada que hablar con ese hombre. En su mente, Fernando había perdido cualquier derecho sobre Carlitos el día que decidió ser cobarde y dejar que otro hombre criara a su hijo. Un día, Fernando llegó hasta su casa. Roberto estaba cortando el pasto del jardín cuando lo vio llegar en su carro. Se bajó con una cara de circunstancias, como si viniera a un funeral. Roberto dejó la podadora y se acercó a él con los puños cerrados. Le preguntó qué carajos hacía ahí, que se largara antes de que hiciera algo de lo que se pudiera arrepentir. Fernando levantó las manos en señal de paz y le dijo que solo quería hablar, que entendía su enojo, pero que tenían que pensar en Carlitos. Roberto casi se ríe de la ironía. Le preguntó desde cuándo le importaba Carlitos, desde cuándo pensaba en ese niño. Le dijo que si realmente le importara, habría dado la cara desde el principio, se habría hecho responsable, habría sido un hombre. Fernando intentó explicar que había sido joven y estúpido, que había cometido un error del que se arrepentía todos los días. Pero Roberto no quería escuchar excusas. Le dijo que era fácil arrepentirse ahora que otro hombre había hecho todo el trabajo pesado, ahora que Carlitos ya estaba grande y criado. Que si tanto le importaba, ¿dónde estaba cuando el niño tuvo neumonía a los 3 años y Roberto pasó 3 noches en vela en el hospital? ¿Dónde estaba cuando Roberto tuvo que trabajar en 2 lugares para pagar la operación de las anginas de Carlitos? ¿Dónde estaba en cada cumpleaños, en cada Navidad, en cada momento importante? Fernando no supo qué responder. Se quedó ahí parado, con la cabeza baja, aceptando cada palabra como golpe que merecía. Finalmente, le dijo a Roberto que tenía razón, que no merecía ser llamado padre, pero que al menos quería que Carlitos supiera la verdad cuando fuera mayor. Roberto le respondió que eso no le tocaba decidirlo a él, que si algún día Carlitos preguntaba, entonces se le diría la verdad, pero que mientras tanto, él no iba a permitir que Fernando apareciera de la nada a confundir al niño o a destrozar el poco equilibrio que habían logrado mantener. Le dijo que si realmente quería ayudar, si realmente le importaba el bienestar de Carlitos, entonces se mantuviera alejado, que dejara que el niño creciera en paz, sin la confusión de tener 2 figuras paternas peleando por él. Fernando intentó protestar, pero Roberto lo interrumpió. Le dijo que no era una sugerencia, sino una exigencia, y que si no la respetaba, tomaría medidas legales. No, sabía exactamente qué medidas podía tomar, pero sonó convincente. Fernando finalmente aceptó, subió a su carro y se fue. Roberto lo vio alejarse y sintió una mezcla de satisfacción y vacío. En la escuela, Carlitos empezó a tener problemas. Sus maestros reportaron que estaba distraído, que sus calificaciones habían bajado, que a veces se quedaba viendo por la ventana en lugar de poner atención.
Llamaron a Roberto y a Lupita para una junta. Cuando les plantearon sus preocupaciones, ambos supieron que el niño estaba siendo afectado por la tensión en casa, aunque ellos intentaran ocultarla. Los niños son más perceptivos de lo que uno cree, captan las energías, sienten cuando las cosas no están bien. La maestra les sugirió que quizás Carlitos necesitaba hablar con alguien, un psicólogo infantil, que pudiera ayudarlo a procesar lo que fuera que estuviera pasando. Roberto y Lupita estuvieron de acuerdo. Encontraron una psicóloga que tenía buenas referencias y empezaron a llevar a Carlitos una vez por semana. Al principio el niño estaba reacio, no entendía por qué tenía que ir a hablar con una señora desconocida, pero poco a poco se fue abriendo. La psicóloga les reportó que Carlitos sentía que sus papás ya no se querían, que tenía miedo de que se separaran y que él tuviera que elegir con quién vivir. También mencionó que el niño se culpaba a sí mismo, creía que había hecho algo mal para que sus papás estuvieran peleados. Escuchar eso destrozó a Roberto. Lo último que quería era que Carlitos se sintiera culpable de algo que no tenía nada que ver con él. La psicóloga les recomendó que hablaran con el niño, que le aseguraran que nada de lo que estaba pasando era su culpa. Esa noche, Roberto y Lupita se sentaron con Carlitos en su cuarto. Le dijeron que mamá y papá estaban pasando por un momento difícil, pero que eso no tenía nada que ver con él, que él era lo mejor que les había pasado en la vida y que sin importar qué pasara entre ellos, ambos lo amaban con todo su corazón. Carlitos los abrazó a los dos y les hizo prometer que nunca lo iban a dejar. Roberto sintió que se le rompía el alma mientras le prometía al niño que siempre iba a estar ahí para él. Y en ese momento supo que esa promesa estaba por encima de cualquier dolor, de cualquier traición, de cualquier verdad biológica. Pasaron más meses y la vida encontró una especie de rutina extraña. Roberto seguía durmiendo en el cuarto de visitas, seguía manteniendo distancia de Lupita. Habían llegado a un acuerdo tácito de convivencia civilizada por el bien de Carlitos. En los cumpleaños del niño, en las festividades escolares, actuaban como pareja funcional frente a los demás. Pero en la privacidad de su hogar, eran dos extraños compartiendo espacio. Lupita intentó en varias ocasiones arreglar las cosas. Le decía a Roberto que estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para recuperar su confianza, que irían a terapia de pareja, que ella haría lo que él le pidiera. Pero Roberto no estaba listo para perdonar. Quizás nunca lo estaría. Le agradeció el gesto, pero le dijo que algunas cosas no se pueden reparar, que hay traiciones que dejan cicatrices muy profundas. Un día, Roberto tuvo que ir a Querétaro por trabajo. Su jefe le pidió que supervisara una obra que estaban haciendo allá. Era un viaje de 2 días. Mientras estaba en la ciudad, decidió pasar por un bar a tomarse algo después de terminar el trabajo del día. Estaba ahí sentado con su cerveza cuando escuchó una voz conocida. Volteó y ahí estaba Fernando, con un grupo de amigos, riéndose y pasándola bien. La rabia que Roberto había intentado controlar durante meses volvió a surgir con fuerza. Se levantó de su mesa y se acercó a donde estaba Fernando. Cuando éste lo vio, su rostro palideció. Sus amigos notaron la tensión y preguntaron si había algún problema. Fernando les dijo que no, que era un asunto personal. Roberto le pidió que saliera a hablar afuera. Ya en el estacionamiento, Roberto no pudo contenerse más. Le preguntó cómo podía estar ahí, tomándose sus copas y riéndose como si nada, mientras él lidiaba todos los días con las consecuencias de su cobardía. Fernando intentó calmarlo. Le dijo que entendía su enojo, pero que él también estaba sufriendo. Que no pasaba un día sin pensar en Carlitos, sin preguntarse cómo estaría, qué estaría haciendo. Roberto le respondió con sarcasmo. Le dijo que qué conveniente era sufrir a la distancia, sin tener que levantarse temprano para preparar el desayuno del niño, sin
tener que ayudarlo con la tarea, sin tener que llevarlo al doctor cuando se enfermaba, que su sufrimiento era un lujo que se podía dar porque otro hombre estaba haciendo su trabajo. Fernando finalmente se quebró y admitió que Roberto tenía razón en todo, que no merecía el perdón de nadie, mucho menos el suyo, que si pudiera regresar el tiempo, haría las cosas diferentes, pero que no podía, que tenía que vivir con sus decisiones. Roberto sintió que su enojo se transformaba en una mezcla de lástima y desprecio. Le dijo que se quedara con su arrepentimiento, que no le servía de nada a nadie, y se fue de ahí dejando a Fernando plantado en el estacionamiento. Cuando regresó a Puebla al día siguiente, Roberto llegó a una conclusión. No podía seguir viviendo en ese limbo, en esa situación ambigua donde no era esposo, pero tampoco era soltero, donde estaba pero no estaba. Necesitaba tomar una decisión final sobre su matrimonio. Esa noche, después de que Carlitos se durmió, le dijo a Lupita que quería el divorcio. Ella se lo esperaba, pero aún así le dolió escucharlo. Le preguntó si no había manera de arreglar las cosas, si de verdad ya no quedaba nada de amor entre ellos. Roberto le respondió con honestidad. Le dijo que quizás en algún rincón de su corazón todavía quedaba algo de lo que alguna vez sintió por ella, pero que estaba enterrado bajo capas y capas de dolor y traición, que cada vez que la veía recordaba el engaño, que había intentado superarlo por Carlitos, pero que se estaba muriendo por dentro en el proceso, que necesitaba sanar y no podía hacerlo viviendo en la misma casa con ella. Lupita lloró, pero aceptó. Sabía que no tenía derecho a pedirle que se quedara después de todo lo que había pasado. Acordaron que Roberto se mudaría, pero que seguiría viendo a Carlitos todos los días, que compartirían la custodia de manera equitativa, que el niño pasaría la mitad de la semana con cada uno. Roberto encontró un departamento pequeño cerca de la casa, lo suficientemente cerca para que Carlitos pudiera ir caminando cuando estuviera con él. El día que le tuvieron que decir al niño que papá se iba a mudar fue uno de los más difíciles de la vida de Roberto. Carlitos lloró desconsoladamente. Les preguntó por qué tenía que pasar eso, por qué no podían ser una familia normal como antes. Roberto lo abrazó fuerte y le explicó que a veces los papás necesitan vivir separados para estar mejor, pero que eso no significaba que dejaran de ser una familia, que él lo iba a ver todos los días, que nada iba a cambiar entre ellos, que seguirían jugando juntos, haciendo la tarea juntos, yendo al parque los domingos como siempre. Le dijo que el amor de un papá hacia su hijo no depende de si vive en la misma casa o no. El niño no entendía completamente. ¿Cómo podría entenderlo a su edad? Pero eventualmente se calmó. Roberto le mostró fotos del departamento nuevo. Le dijo que tendrían que decorar su cuarto juntos, que Carlitos podría elegir el color de las paredes y los muebles que quisiera. El niño preguntó si podía llevar sus carritos y sus juguetes, y Roberto le aseguró que por supuesto que sí, que ese también sería su hogar. La mudanza fue rápida porque Roberto no tenía muchas cosas. Empacó su ropa, algunos libros, herramientas, fotografías de Carlitos. Dejó todo lo demás porque no quería llevarse nada que le recordara a Lupita. Cuando cerró la puerta de esa casa por última vez como residente, sintió una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por todo lo que había perdido, por los sueños rotos, por la familia que nunca volvería a ser, pero también alivio porque finalmente estaba tomando control de su vida. Estaba dejando de ser víctima de las decisiones de otros. En su nuevo departamento, Roberto empezó a construir una vida diferente. Era más pequeño que la casa, solo tenía 2 cuartos, pero era suyo. Decoró el cuarto de Carlitos con todo lo que al niño le gustaba. Pósters de sus superhéroes favoritos, una cama en forma de auto de carreras que encontró en una tienda de segunda mano. Los fines de semana que Carlitos se quedaba con él, cocinaban juntos, veían películas, hacían las tareas.
Roberto descubrió que podía ser feliz en esos momentos simples, que no necesitaba una familia perfecta para sentirse completo. Javier, su compa del trabajo, lo invitó a salir con otros amigos. Al principio Roberto no quería, se sentía raro socializando después de todo lo que había pasado, pero eventualmente aceptó. Fueron a un partido en fútbol, luego a comer tacos, después a un bar a echarse unas chelas. Roberto se dio cuenta de que había olvidado cómo era simplemente divertirse sin preocupaciones. Uno de los amigos de Javier, un tipo llamado Mauricio, le contó que él también había pasado por un divorcio difícil, que al principio pensó que no lo iba a superar, pero que con el tiempo las heridas sanan. Roberto apreciaba esas conversaciones, le hacían sentir que no estaba solo, que otros hombres habían pasado por situaciones similares y habían logrado salir adelante. Mauricio le aconsejó que buscara ayuda profesional, que no había nada de malo en ir a terapia. Roberto había considerado esa opción, pero siempre la había descartado pensando que era cosa de gente débil. Pero después de hablar con Mauricio, decidió darle una oportunidad. Encontró un psicólogo que se especializaba en temas de pareja y familia. En las primeras sesiones, Roberto apenas podía hablar sin que se le quebrara la voz. Le contó todo al doctor, desde el día que escuchó la conversación en casa de doña Consuelo hasta el momento en que decidió divorciarse. El psicólogo lo escuchó sin juzgar, sin interrumpir. Cuando Roberto terminó, el doctor le dijo algo que lo hizo reflexionar. Le dijo que había tomado una de las decisiones más valientes que un hombre puede tomar, elegir quedarse por amor a su hijo a pesar del dolor que le causaba. Le explicó que muchos hombres en su situación habrían huido, habrían dejado que el rencor los consumiera y habrían abandonado todo. Pero Roberto había elegido un camino diferente, más difícil, más doloroso, pero infinitamente más noble. Le dijo que eso hablaba del tipo de hombre que era, del tipo de padre que era. Esas palabras le dieron a Roberto una perspectiva diferente. Había estado tan concentrado en lo que había perdido que no se había dado cuenta de lo que había ganado. La certeza de que su amor por Carlitos era incondicional, más fuerte que cualquier lazo de sangre. Las sesiones de terapia ayudaron a Roberto a procesar su dolor de una manera más sana. Aprendió a no cargar con rabia todo el tiempo, a perdonar sin olvidar, a entender que la gente comete errores terribles, pero que eso no los hace completamente malos. No justificaba lo que Lupita había hecho. Probablemente nunca lo haría, pero aprendió a dejar de desearse mal a sí mismo por haber sido engañado. Entendió que él no había hecho nada malo, que no era culpa suya no haber detectado la traición. Con el tiempo, la relación con Lupita se volvió más cordial. Nunca volverían a ser lo que fueron, eso estaba claro, pero lograron establecer una dinámica de coparentalidad funcional. Podían hablar de Carlitos sin que terminara en pelea. Podían coordinarse para los eventos escolares sin drama. Lupita respetó el espacio que Roberto necesitaba y eventualmente él pudo estar en la misma habitación con ella sin sentir que le hervía la sangre. Carlitos se adaptó mejor de lo esperado a la nueva situación. Al principio era difícil para él ir y venir entre dos casas, pero con el tiempo estableció sus rutinas en cada lugar. Tenía sus juguetes en ambos lados. Sus amigos sabían que podían encontrarlo en cualquiera de las dos direcciones. Lo más importante era que tanto Roberto como Lupita se esforzaban por no hablar mal uno del otro frente al niño. Sabían que eso solo lo lastimaría y ninguno de los dos quería eso. Un día, Carlitos le preguntó a Roberto por qué él y mamá ya no se querían. Roberto se tomó un momento para pensar bien su respuesta. Le dijo que a veces los adultos cometen errores que lastiman a las personas que aman y que esos errores pueden cambiar las cosas entre ellos. Que él y mamá se habían querido mucho alguna vez.
tanto que habían decidido formar una familia juntos, pero que a veces el amor no es suficiente cuando hay cosas que duelen demasiado. El niño lo miró con esos ojos grandes, llenos de inocencia, y le preguntó si algún día podrían volver a quererse. Roberto sintió un nudo en la garganta y le respondió con honestidad. Le dijo que no lo sabía, que el futuro era incierto, pero que lo que sí sabía era que ambos lo amaban a él más que a nada en el mundo. Pasó un año desde que Roberto se había mudado. Las cosas se habían estabilizado en una nueva normalidad. Él seguía trabajando en construcción, había hasta recibido un ascenso y ahora supervisaba su propia cuadrilla. Carlitos estaba creciendo, ya tenía 9 años y era un niño alegre a pesar de todo. Roberto se había acostumbrado a su vida de soltero, a su departamento, a su rutina. Incluso había salido en un par de citas que Javier le había organizado, aunque nada serio. No estaba listo para volver a confiar en alguien de esa manera, quizás nunca lo estaría. Un día, mientras recogía a Carlitos de la escuela, la maestra lo llamó aparte. Le dijo que el niño había hecho un ensayo en clase sobre su familia y que ella pensaba que Roberto debería leerlo. Le entregó un papel doblado y Roberto lo guardó en su bolsillo para leerlo. Más tarde, esa noche, después de que Carlitos se durmió en su departamento, Roberto sacó el papel y lo leyó. El título era Mi familia, y lo que decía ahí lo hizo llorar por primera vez en meses. Carlitos había escrito sobre cómo su familia era diferente a la de otros niños, porque sus papás no vivían juntos, pero que eso no la hacía menos especial. Escribió sobre cómo su papá siempre lo apoyaba, cómo le enseñaba a ser fuerte, pero también a ser amable. Escribió sobre cómo su mamá lo cuidaba y lo quería. Y al final escribió algo que destrozó y sanó el corazón de Roberto al mismo tiempo. Escribió que él sabía que las cosas no eran perfectas, que sabía que sus papás estaban tristes a veces, pero que él tenía mucha suerte porque tenía un papá que nunca se había ido, que siempre estaba ahí cuando lo necesitaba, y que eso era lo más importante. Roberto guardó ese papel en un cajón especial, donde también tenía otros recuerdos de Carlitos, dibujos, boletas de calificaciones, fotografías. Esa noche durmió con una paz que no había sentido en mucho tiempo. Se dio cuenta de que había tomado las decisiones correctas, que a pesar de todo el dolor y la traición, había logrado lo más importante, ser el padre que Carlitos necesitaba. Con Fernando nunca volvió a tener contacto. Supo por Lupita que él se había casado y tenía otro hijo ahora. Roberto sintió una pizca de ironía en eso. Fernando tenía la oportunidad de ser padre de verdad esta vez. Esperaba que no desperdiciara esa oportunidad, como había desperdiciado la primera. En cuanto a doña Consuelo, la relación nunca se reparó. Ella seguía viendo a Carlitos cuando el niño estaba con Lupita, pero Roberto mantenía su distancia. No le guardaba rencor activo, simplemente no tenía lugar en su vida para gente que había demostrado ser capaz de engañarlo tan profundamente. Roberto empezó a salir con una mujer llamada Patricia, una maestra de primaria que conoció en una reunión de padres de familia de otra escuela cuando fue a ayudar a un compa con un trabajo. Era dulce, honesta y tenía una hija de la edad de Carlitos. Al principio, Roberto fue muy cuidadoso. No quería involucrar a Carlitos hasta estar seguro de que la relación iba en serio. Patricia entendió perfectamente. Ella también había pasado por un divorcio y sabía lo delicado que era mezclar nuevas relaciones con los hijos. Después de 6 meses saliendo, Roberto finalmente le presentó a Patricia a Carlitos. Fue en un contexto casual. Fueron los 4 al parque. Roberto, Patricia y sus 2 hijos. Los niños se llevaron bien, jugaron juntos en los columpios. Carlitos le preguntó a Roberto más tarde si Patricia era su novia. Roberto le dijo que sí, que era alguien especial para él, pero que eso no cambiaba nada entre ellos dos.
Carlitos pareció aceptarlo bien. Dijo que Patricia le caía bien porque era chistosa. Lupita también empezó a rehacer su vida. Conoció a alguien en su trabajo, un tipo que, según le contó Carlitos, era muy amable y le traía dulces. Roberto sintió una punzada de algo. No sabía si era celos o solo incomodidad ante los cambios, pero se recordó a sí mismo que él ya no tenía derecho a sentir celos, que esa parte de su vida con Lupita había terminado hace tiempo. Lo importante era que ese hombre tratara bien a Carlitos cuando estuviera con ellos, y según reportaba el niño, así era. Una tarde, Roberto estaba solo en su departamento. Patricia había ido a visitar a su familia y Carlitos estaba con Lupita. Se puso a revisar viejas fotografías en su teléfono, esas que uno guarda y olvida. Encontró fotos de cuando Carlitos nació, de los primeros años de su matrimonio con Lupita. Se veía feliz en esas fotos, genuinamente feliz, y se dio cuenta de que esa felicidad había sido real en su momento. No importaba que estuviera basada en algo que resultó ser una mentira. En ese tiempo, él no sabía la verdad, y su amor por ese bebé, por esa familia, había sido auténtico. Se preguntó si las memorias se invalidan cuando descubres que había engaño de por medio. Llegó a la conclusión de que no, que sus experiencias, sus sentimientos, sus momentos con Carlitos eran reales independientemente de la genética, que ser padre no se trataba de compartir ADN, sino de estar presente, de amar incondicionalmente, de enseñar, de proteger, de sacrificarse. Y él había hecho todo eso, seguía haciéndolo. Eso lo convertía en el padre de Carlitos más que cualquier prueba de paternidad jamás podría. Un día, Carlitos llegó del colegio con una tarea que decía que tenían que hacer un árbol genealógico. Roberto sintió que se le hacía un nudo en el estómago. Este era el tipo de situaciones que había temido desde que descubrió la verdad. Carlitos le preguntó si podían hacerlo juntos. Roberto aceptó, aunque por dentro estaba nervioso. Mientras trabajaban en el proyecto, pegando fotos y escribiendo nombres, Carlitos puso la foto de Roberto en el lugar de papá, sin dudar ni un segundo. No preguntó nada raro, no cuestionó nada. Para él, Roberto era su papá, punto. Eso le dio a Roberto una claridad que necesitaba. Para Carlitos no había duda, no había confusión. Y quizás esa era la verdad más importante, la que realmente importaba. Los lazos de sangre son importantes, sí, pero los lazos que se construyen día a día, con amor y dedicación, esos son irrompibles. Esos son los que perduran cuando todo lo demás se derrumba. El segundo año después del divorcio transcurrió con más tranquilidad. Roberto había encontrado un equilibrio en su vida. Trabajaba, pasaba tiempo con Carlitos, salía con Patricia, veía a sus amigos, ya no despertaba con ese peso en el pecho, con esa angustia que lo había acompañado durante tanto tiempo. Había días difíciles, claro, días en que la traición le pegaba de nuevo como ola inesperada, pero eran cada vez menos frecuentes. Patricia se había convertido en una parte importante de su vida. Era paciente con él, entendía que Roberto venía con heridas que todavía estaban sanando. Nunca lo presionó para avanzar más rápido de lo que él estaba listo. Y eso era exactamente lo que Roberto necesitaba, alguien que le diera espacio, pero que también estuviera ahí cuando la necesitaba. Empezaron a hacer cosas los cuatro juntos, Roberto, Patricia y sus dos hijos. Iban al cine, a comer, a pasear. No eran una familia tradicional, pero funcionaban bien juntos. Carlitos empezó a hacer preguntas sobre por qué algunos niños se parecen a sus papás y otros no. Era natural. En la escuela estaban viendo genética básica. Roberto sintió pánico la primera vez que el niño sacó el tema. Le explicó que a veces los hijos se parecen más a los papás, a veces más a las mamás, y a veces no se parecen mucho a ninguno de los dos, que cada persona es única y especial por eso. Carlitos pareció satisfecho con la respuesta y no profundizó más.
Roberto suspiró aliviado. Ya llegaría el momento de tener conversaciones más difíciles, pero ese día no era hoy. En el trabajo, Roberto se ganó el respeto de su cuadrilla. Era un jefe justo, que trabajaba junto con sus hombres, que no les pedía nada que él no estuviera dispuesto a hacer. Sus compañeros notaban que era diferente al Roberto de hace 2 años, más maduro, más centrado. Uno de ellos le comentó un día que lo admiraba por cómo había manejado su situación personal. Roberto le agradeció, pero le dijo que no había hecho nada especial, que simplemente había hecho lo que cualquier padre haría por su hijo. Pero en el fondo, sabía que no era cierto. Sabía que muchos hombres, en su posición, habrían reaccionado diferente. Algunos se habrían ido y nunca habrían vuelto a ver al niño. Otros se habrían quedado, pero habrían tratado mal al niño, descargando en él la rabia que sentían hacia la madre. Roberto había elegido el camino más difícil, pero también el más digno. Había elegido el amor sobre el resentimiento. Una noche, mientras Patricia y él cenaban en su departamento después de acostar a los niños que habían tenido una pijamada, ella le preguntó si alguna vez había considerado tener más hijos. Roberto se quedó pensativo. Le dijo que honestamente no lo había pensado mucho, que Carlitos ocupaba tanto de su corazón que no había sentido la necesidad de más hijos. Patricia entendió. Le dijo que ella sentía algo similar con su hija, pero dejó la puerta abierta. Dijo que si algún día las cosas cambiaban, si algún día ambos sentían que querían expandir su familia, sería una conversación que podrían tener. Roberto apreciaba esa actitud en Patricia. No lo presionaba, no lo forzaba a tomar decisiones para las que no estaba listo. Simplemente estaba ahí, construyendo algo sólido con él paso a paso. Por primera vez en mucho tiempo, Roberto podía imaginar un futuro diferente, uno donde quizás pudiera volver a confiar completamente en alguien. El 3er aniversario de haber descubierto la verdad llegó sin mucha fanfarria. Roberto lo recordó porque era el mismo día en que años atrás había llegado a casa de Doña Consuelo y su vida había cambiado para siempre, pero ya no sentía esa punzada aguda de dolor. Era más como una cicatriz vieja, algo que está ahí, que te recuerda lo que pasó, pero que ya no duele constantemente. Se dio cuenta de que había recorrido un largo camino, del hombre destrozado que había sido, del tipo que sentía que su mundo se había acabado. Había emergido alguien más fuerte, más consciente de sí mismo. No se arrepentía de las decisiones que había tomado. Sí, había sido doloroso. Sí, había momentos en que hubiera querido simplemente desaparecer y empezar de cero en otro lugar, pero había elegido quedarse, elegido pelear, elegido ser el padre que Carlitos necesitaba. Y eso, hermanos, eso era algo de lo que podía estar orgulloso. Carlitos ahora tenía 11 años. Estaba entrando a esa edad complicada entre la niñez y la adolescencia. Seguía siendo un buen chamaco, aunque ya empezaba a mostrar esos signos de independencia que todos los niños desarrollan a esa edad. Roberto sabía que vendrían años difíciles. La adolescencia nunca es fácil para nadie. Pero también sabía que había construido una base sólida con su hijo, una relación de confianza y amor que los ayudaría a navegar lo que viniera. Un día Carlitos le preguntó a Roberto por qué él y mamá se habían separado realmente. Ya tenía edad para entender que las explicaciones simples que le habían dado cuando era más chico no contaban toda la historia. Roberto se preparó mentalmente. Sabía que este momento llegaría eventualmente. Le dijo a Carlitos que los adultos a veces cometen errores en sus relaciones, que su mamá había hecho algo que lo había lastimado mucho, y que aunque había intentado superarlo, al final no pudo. Que eso no significaba que su mamá fuera mala persona, solo que había cometido un error muy grande. 1809. Carlitos le preguntó si ese error tenía que ver con él, si era su culpa que sus papás se hubieran separado.
Roberto lo abrazó fuerte y le dijo que nunca, que jamás había sido su culpa, que él era lo mejor que había salido de ese matrimonio, lo único puro y bueno que quedaba de todo aquello. Le dijo que sin importar lo que hubiera pasado entre él y mamá, Carlitos siempre había sido amado, siempre había sido deseado, siempre había sido el centro de sus vidas. El niño pareció aliviado con esa respuesta y no preguntó más detalles. Roberto agradeció en silencio que Carlitos no hubiera profundizado porque todavía no sabía cómo manejar el tema de la paternidad biológica con él. Habló de esto con su terapeuta en la siguiente sesión. Le preguntó cuándo sería el momento correcto para decirle a Carlitos la verdad sobre Fernando. El doctor le dijo que no había una respuesta correcta universal, que dependía del niño, de la situación, del contexto. Le sugirió que quizás esperara a que Carlitos fuera un poco mayor, que tuviera la madurez emocional para procesar esa información sin que lo destrozara. Pero también le advirtió que cuanto más esperara, más difícil sería, y que había el riesgo de que Carlitos se enterara por otra vía y eso sería peor. Roberto se quedó pensando en eso durante días. Era una de esas situaciones donde cualquier decisión parecía equivocada. Si le decía ahora, corría el riesgo de confundir a Carlitos, de hacerlo cuestionar su identidad en una edad ya de por sí complicada. Si esperaba mucho, corría el riesgo de que Carlitos sintiera que le había mentido toda su vida. Era una posición imposible y Roberto la odiaba. Odiaba que tuviera que cargar con las consecuencias de decisiones que otros habían tomado. Decidió consultar con Lupita. A pesar de todo lo que había pasado entre ellos, cuando se trataba de Carlitos, podían tener conversaciones maduras. Se encontraron en una cafetería, en terreno neutral. Roberto le planteó el tema y Lupita se puso pálida. Le dijo que ella también había estado pensando en eso, que le daba pavor el momento en que tuvieran que decirle la verdad a su hijo. Roberto le dejó claro que cuando llegara ese momento, ambos tenían que estar presentes, que tenía que ser una conversación que enfrentaran juntos. Lupita estuvo de acuerdo. Decidieron que esperarían hasta que Carlitos tuviera al menos 15 años. Para ese entonces tendría más capacidad de entender situaciones complejas, de procesar emociones difíciles. También acordaron que cuando llegara ese momento, buscarían la ayuda de la psicóloga de Carlitos para que les ayudara a manejarlo de la mejor manera posible. Era lo único que podían hacer, planear para algo que no podían evitar. Mientras tanto, la vida continuaba. Patricia y Roberto se mudaron juntos después de 3 años de relación. Encontraron una casa lo suficientemente grande para los 4, donde cada niño tenía su propio cuarto. Fue un paso grande para Roberto, no solo porque significaba comprometerse más con Patricia, sino porque significaba crear una familia mezclada, algo que nunca había imaginado para su vida. Pero se sentía bien, se sentía correcto. Carlitos se adaptó bien a la nueva situación. Ya conocía bien a Patricia y a su hija Sofía y parecía feliz de tener una especie de hermana. Lupita al principio estaba un poco aprensiva, preocupada de que otra mujer ocupara un lugar materno con su hijo, pero eventualmente vio que Patricia era respetuosa de los límites, que nunca intentó reemplazarla, sino simplemente ser otra figura positiva en la vida de Carlitos. Un día, Carlitos le dijo a Roberto que se sentía afortunado, que tenía 2 casas donde era amado, que tenía una mamá que lo cuidaba, un papá que siempre estaba ahí para él, y ahora también tenía a Patricia y a Sofía, que sabía que su familia no era como las de los libros o las películas, pero que era su familia y la quería así. Roberto sintió que el corazón se le hinchaba de orgullo. A pesar de todo, a pesar del dolor y la complejidad, habían logrado criar a un niño emocionalmente sano y feliz. Los años pasaron y Carlitos creció. Llegó a la secundaria, luego a la preparatoria. Era un buen estudiante.
responsable, con buenos amigos. Roberto lo veía convertirse en un joven y sentía una mezcla de orgullo y nostalgia. A veces miraba viejas fotos de cuando Carlitos era bebé y no podía creer cuánto tiempo había pasado. Todos esos años de trabajo, de sacrificio, de amor incondicional, habían valido la pena. Cuando Carlitos cumplió 15 años, Roberto y Lupita sabían que se acercaba el momento de tener la conversación que habían estado posponiendo. Pero algo pasó que aceleró las cosas. Un día, Carlitos llegó a casa de Roberto con una expresión extraña en el rostro. Le dijo que necesitaban hablar de algo importante. Roberto sintió que se le helaba la sangre. Le preguntó qué pasaba y Carlitos le mostró su teléfono. Había estado investigando sobre su historia familiar para un proyecto de la escuela y había encontrado fotos viejas en redes sociales de Doña Consuelo. En una de esas fotos había un comentario de alguien mencionando que Carlitos se parecía mucho a su tío Fernando. Carlitos le preguntó a Roberto quién era Fernando y por qué la gente decía que se parecía a él. Roberto sintió que el mundo se le venía encima. Este era el momento que había temido durante años, pero estaba llegando de la peor manera posible, sin preparación, sin la presencia de Lupita, sin el apoyo de la terapeuta. Pero no podía mentirle a su hijo, no ahora. Le pidió a Carlitos que se sentara, que lo que tenía que decirle era complicado y difícil. Con voz temblorosa, Roberto empezó a contarle la verdad. Le explicó que antes de que él naciera, su mamá había tenido una relación breve con Fernando, el hermano menor de su abuela Consuelo, que cuando Lupita quedó embarazada no estaba segura de quién era el padre, que años después Roberto descubrió que Fernando era su padre biológico. Carlitos lo miraba con ojos enormes, procesando la información. Preguntó por qué nunca le habían dicho, por qué le habían mentido toda su vida. Roberto le explicó que nunca le habían mentido directamente, que simplemente no habían encontrado el momento correcto para decirle algo tan complejo, que habían planeado decírselo cuando tuviera un poco más de edad. Le dijo que entendía si estaba enojado, si se sentía traicionado, pero que necesitaba que supiera algo muy importante, que sin importar la genética, sin importar quién hubiera contribuido con el ADN, él era su padre en todos los sentidos que importaban, que lo había criado, que había estado ahí en cada momento importante, que lo amaba con todo su corazón y que eso nunca iba a cambiar. Carlitos empezó a llorar. Le preguntó a Roberto si, sabiendo que no era su hijo biológico, todavía lo quería igual. Roberto sintió que se le rompía el alma. Lo abrazó fuerte y le dijo que lo amaba más que a su propia vida, que no había un solo día en que se arrepintiera de haberlo criado como su hijo, que la sangre no hace a una familia, que el amor y el compromiso son lo que realmente importa, que él era su papá y Carlitos era su hijo, y nada ni nadie podía cambiar eso. Llamaron a Lupita inmediatamente. Ella llegó en menos de media hora, pálida y con los ojos rojos. Carlitos la enfrentó. Le preguntó por qué le había ocultado la verdad, por qué había dejado que creciera sin saber quién era realmente su padre. Lupita intentó explicarse. Le dijo que había cometido errores terribles cuando era más joven, que había tomado decisiones equivocadas tratando de protegerlo, que nunca quiso lastimarlo, que siempre había actuado pensando en su bienestar, aunque ahora se daba cuenta de que quizás no había tomado las mejores decisiones. Carlitos preguntó si Fernando sabía de su existencia. Roberto y Lupita se miraron. Roberto le dijo que sí, que Fernando sabía, pero que había elegido no estar presente en su vida. Carlitos preguntó si podía conocerlo. Roberto sintió una punzada de miedo, pero sabía que no podía negarle eso a su hijo. Le dijo que si realmente quería conocer a Fernando, él lo ayudaría a arreglarlo, pero que tenía que estar seguro de que estaba listo. Para eso,
Los días siguientes fueron difíciles. Carlitos estaba procesando mucha información, muchas emociones contradictorias. Estaba enojado con Lupita por haberle ocultado la verdad. Estaba confundido sobre su identidad, sobre quién era realmente. Pero también estaba agradecido con Roberto por haberlo criado, por haber sido el padre que Fernando nunca fue. Era un torbellino de sentimientos, y Roberto hacía lo mejor que podía para estar ahí para él. Patricia fue un gran apoyo durante este tiempo. Ella había pasado por situaciones complejas con su propia familia y entendía lo que Carlitos estaba viviendo. Hablaba con él, lo escuchaba sin juzgar, le daba espacio cuando lo necesitaba y compañía cuando la buscaba. Sofía, su hija, también fue solidaria con Carlitos. Le dijo que sin importar quién fuera su papá biológico, Roberto siempre había sido su papá de verdad, y eso era lo que contaba. Después de 2 semanas de mucha reflexión, Carlitos le dijo a Roberto que sí quería conocer a Fernando. No porque quisiera una relación con él, sino porque necesitaba verlo, ponerle cara a ese nombre, entender de dónde venía biológicamente. Roberto entendió perfectamente. Contactó a Fernando a través de Lupita. Fernando aceptó reunirse. Dijo que había esperado ese momento durante años, pero que nunca había tenido el valor de iniciarlo él mismo. Quedaron de verse en un parque público, en territorio neutral. Roberto insistió en estar presente. No iba a dejar que Carlitos enfrentara esto. Solo. Cuando llegaron, Fernando ya estaba ahí sentado en una banca. Se veía mayor, tenía canas en las sienes, arrugas alrededor de los ojos. Cuando vio a Carlitos, se puso de pie y Roberto pudo ver que contenía las lágrimas. La semejanza física era innegable. Ahora que Roberto sabía qué buscar, Carlitos tenía los mismos ojos, la misma forma de la nariz, la misma línea de la mandíbula. Fernando se acercó lentamente, como si temiera que Carlitos fuera a salir corriendo. Le dijo, «Hola», con voz quebrada. Carlitos lo miró fijamente y le preguntó directamente por qué nunca había sido parte de su vida. Fernando no intentó justificarse. Le dijo que había sido un cobarde, que había tomado la decisión más fácil en lugar de la correcta, que había dejado que otro hombre hiciera su trabajo, que cargara con su responsabilidad, que no había un solo día en que no se arrepintiera de eso, pero que entendía que el arrepentimiento no cambiaba el pasado. Carlitos le preguntó si alguna vez había querido conocerlo, si alguna vez había sentido curiosidad por saber cómo era. Fernando le dijo que todo el tiempo, que lo había seguido de lejos a través de Doña Consuelo, que sabía de sus logros en la escuela, de sus cumpleaños, de todo, pero que nunca había tenido el valor de acercarse, porque sabía que no tenía derecho, que había perdido ese derecho hace mucho tiempo. Carlitos le preguntó si tenía otros hijos. Fernando asintió y le dijo que tenía 2 hijos más, un niño de 10 y una niña de 7. Carlitos preguntó si esos niños sabían de su existencia. Fernando negó con la cabeza. Le dijo que su esposa sabía, pero que sus hijos no, que era otra de las tantas cosas que había manejado mal en su vida. Carlitos lo miró con una mezcla de desprecio y lástima. Le dijo que nunca iba a llamarlo papá, que ese título le pertenecía a Roberto y solo a Roberto, que estaba dispuesto a mantener algún tipo de contacto si Fernando lo deseaba, pero que no esperara una relación padre-hijo porque esa nave ya había zarpado hace muchos años. Fernando aceptó esos términos, agradecido de al menos tener la oportunidad de conocer a su hijo. Se intercambiaron números telefónicos con el acuerdo de que Carlitos contactaría a Fernando cuando y si quisiera hablar. Roberto observó todo esto con sentimientos mezclados. Por un lado, estaba orgulloso de la madurez con la que Carlitos estaba manejando la situación. Por otro, sentía miedo de perder a su hijo, de que Fernando de alguna manera se ganara su afecto. Ahora, de camino a casa, Carlitos le agradeció a Roberto por estar ahí con él. Le dijo que después de conocer a Fernando, se daba cuenta más que nunca de quién era realmente su padre, que Fernando quizás le había dado genes,
pero que Roberto le había dado todo lo demás, todo lo que realmente importaba, que lo amaba, y que nada de lo que acababa de descubrir cambiaba eso. Roberto tuvo que pararse en el acotamiento de la carretera porque las lágrimas le nublaban la vista. Abrazó a su hijo y le dijo que él también lo amaba, que siempre lo había amado y siempre lo amaría. Los meses siguientes fueron de ajuste. Carlitos ocasionalmente hablaba con Fernando por teléfono, conversaciones breves y superficiales. Se vieron un par de veces más, siempre con Roberto presente. La relación entre ellos era cordial pero distante. Carlitos había satisfecho su curiosidad, había conocido a su padre biológico, pero eso no había cambiado nada fundamental en su vida. Roberto seguía siendo su papá, su figura paterna, su héroe. En la escuela, Carlitos tuvo que hacer otra vez un proyecto sobre la familia, esta vez para una clase de sociología en la preparatoria. Esta vez, su ensayo fue diferente. Escribió sobre cómo la familia moderna ha evolucionado, sobre cómo las definiciones tradicionales ya no aplican a muchas realidades. Escribió sobre su propia experiencia, sobre tener un padre biológico que no estuvo presente y un padre que no compartía su sangre, pero que había estado ahí para cada momento importante. Escribió sobre el divorcio de sus papás, sobre la nueva familia mezclada que había formado Roberto con Patricia. El ensayo fue tan bueno que su maestra le pidió permiso para usarlo como ejemplo en clases futuras. Carlitos aceptó con la condición de que cambiaran los nombres para proteger la privacidad de su familia. Roberto leyó el ensayo y se sintió abrumado por la sabiduría y madurez de su hijo. A los 16 años, Carlitos había desarrollado una comprensión de la familia y las relaciones humanas que a muchos adultos les toma toda una vida alcanzar. El cumpleaños número 17 de Carlitos fue especial. Roberto organizó una fiesta sorpresa con todos sus amigos, con Lupita y su nuevo esposo Javier. Un tipo decente que trataba bien tanto a Lupita como a Carlitos, con Patricia y Sofía, con los compañeros de la preparatoria del muchacho. Doña Consuelo también estaba ahí. La relación con ella se había suavizado un poco con los años, aunque Roberto todavía mantenía su distancia. Fernando no fue invitado y nadie esperaba que lo fuera. Cuando llegó el momento de soplar las velas, Carlitos pidió un momento para hablar. Dijo que quería agradecer a todas las personas presentes por ser parte de su familia, que sabía que su familia no era convencional, que tenía su historia complicada, pero que estaba rodeado de gente que lo amaba, y eso era lo único que importaba. Miró directamente a Roberto y le dijo que quería agradecerle especialmente por ser el mejor padre que alguien podría pedir, que sabía que las cosas no habían sido fáciles, que había tenido muchas razones para irse, pero que había elegido quedarse y pelear por él, que eso era algo que nunca olvidaría y que siempre estaría agradecido. No había un ojo seco en esa reunión. Roberto abrazó a su hijo y le susurró al oído que volvería a tomar la misma decisión 1000 veces, que ser su padre había sido el mayor honor y privilegio de su vida. Lupita también estaba llorando. Sabía que a pesar de sus errores, de alguna manera las cosas habían salido bien. Su hijo era un joven bueno, íntegro, amoroso. Había superado una situación que podría haberlo destrozado y había salido fortalecido. Los años de preparatoria pasaron rápido. Carlitos era un estudiante destacado. Participaba en el equipo de fútbol de la escuela. Tenía una novia dulce que Roberto aprobaba. Estaba aplicando a universidades, soñaba con estudiar ingeniería. Roberto lo apoyaba en todo, lo ayudaba con sus ensayos de aplicación, lo llevaba a visitar diferentes campus universitarios. Patricia también lo trataba como a un hijo propio, le daba consejos sobre becas y oportunidades. Cuando llegaron las cartas de aceptación, Carlitos había sido admitido en varias universidades buenas. Una de ellas le ofrecía una beca completa. Estaba en Guadalajara, lejos de Puebla, pero no imposiblemente lejos.
Carlitos estaba emocionado pero también nervioso. Sería la primera vez que viviría lejos de casa, lejos de Roberto. Le preguntó a Roberto si pensaba que estaba listo. Roberto le dijo que más que listo, que estaba orgulloso de él, que iba a triunfar donde fuera que decidiera ir. El día que Roberto dejó a Carlitos en Guadalajara para comenzar su primer semestre universitario fue agridulce. Estaba feliz por su hijo, emocionado por todas las oportunidades que tenía por delante. Pero también sentía un vacío, una tristeza por ver que su niño ya no era un niño, sino un joven hombre listo para conquistar el mundo. Ayudaron a acomodar el cuarto de Carlitos en la residencia estudiantil. Conocieron a su compañero de cuarto, que parecía buena onda. Y cuando llegó el momento de despedirse, Roberto abrazó a su hijo fuerte y le dijo que estaba a solo una llamada de distancia, que si necesitaba cualquier cosa, lo que fuera, él estaría ahí. Carlitos le agradeció por todo, por los sacrificios, por el amor, por haberlo criado para ser el hombre que era ahora. Le dijo que iba a hacerlo sentir orgulloso. Roberto le respondió que ya lo hacía, sentir orgulloso, que lo había hecho sentir orgulloso desde el día en que nació. Se despidieron con lágrimas en los ojos, pero también con esperanza y emoción por el futuro. En el camino de regreso a Puebla, Roberto reflexionó sobre todo lo que había pasado desde aquel día en casa de doña Consuelo cuando descubrió la verdad. Habían sido casi 10 años de ese momento, 10 años de dolor, sanación, crecimiento. Había perdido un matrimonio, pero había ganado claridad sobre quién era realmente. Había enfrentado una de las traiciones más profundas que alguien puede experimentar, pero había salido del otro lado más fuerte. Y lo más importante, había criado a un hijo extraordinario, un joven que estaba listo para enfrentar el mundo con confianza y bondad. Se dio cuenta de que su historia, por dolorosa que hubiera sido, era también una historia de redención. Redención no de pecados propios, sino de las circunstancias. Había tomado una situación terrible y la había transformado en algo hermoso. Había elegido el amor sobre el rencor, la paternidad sobre el orgullo herido, el compromiso sobre la comodidad. Y al hacerlo, no solo había salvado a Carlitos de un futuro incierto, sino que también se había salvado a sí mismo. Llegó a su casa en Puebla, la casa que compartía con Patricia y Sofía, y sintió que sí, esta era su familia ahora. Imperfecta, mezclada, complicada, pero real y llena de amor. Patricia lo recibió con un abrazo. Sabía que había sido un día difícil para él. Le preparó su cena favorita y se sentaron a comer juntos, hablando sobre cómo le había ido a Carlitos, sobre cómo se veía su cuarto en la universidad, sobre los planes para visitarlo en un mes. Esa noche, antes de dormir, Roberto recibió un mensaje de Carlitos. Era una foto del atardecer desde su ventana en la residencia, con un texto que decía: «Te quiero, papá. Gracias por todo». Roberto guardó esa foto en su colección de tesoros, junto con el ensayo de cuando Carlitos tenía 8 años, junto con las fotos de su primer día de escuela, junto con todos los recuerdos que había acumulado a lo largo de los años. Estos recuerdos eran su mayor riqueza, la prueba de que su vida había tenido significado y propósito. Y así, hermanos, termina este relato que me compartió Roberto en el confesionario hace ya algún tiempo. Una historia de traición, sí, pero también de amor incondicional, de perdón, de fortaleza. Roberto me vino a buscar después para contarme cómo habían seguido las cosas. Quería que supiera que a pesar de todo el dolor, había encontrado paz. Me dijo que ya no le guardaba rencor a Lupita, que había aprendido a perdonarla no por ella, sino por él mismo, para poder seguir adelante. Que Fernando ya no ocupaba ni un pensamiento en su mente, y que Carlitos era y siempre sería su hijo, sin importar lo que dijera ninguna prueba de ADN.
Esta historia nos enseña muchas cosas, hermanos. Nos enseña que la familia no se define por la sangre, sino por el amor y el compromiso. Nos enseña que a veces las peores traiciones pueden llevar a los mayores crecimientos personales. Nos enseña que ser padre no es cuestión de genética, sino de estar presente, de sacrificarse, de amar incondicionalmente. Y nos enseña que incluso en los momentos más oscuros siempre hay una luz si tenemos el valor de buscarla. Roberto eligió ser esa luz para Carlitos cuando todo a su alrededor era oscuridad. Eligió quedarse cuando hubiera sido más fácil irse. Eligió amar cuando el odio hubiera sido más justificado. Y al hacerlo, no solo salvó a un niño, salvó su propia alma, porque hermanos, al final del día, somos definidos no por lo que nos pasa, sino por cómo respondemos a lo que nos pasa. Y Roberto respondió con una gracia y dignidad que pocos hombres poseen. Así que la próxima vez que piensen que su situación es imposible, que no hay salida, que el dolor es demasiado grande, recuerden la historia de Roberto. Recuerden que siempre hay una opción, siempre hay una manera de transformar el sufrimiento en sabiduría, la traición en crecimiento, el dolor en amor. No será fácil, nunca lo es, pero es posible y vale la pena. Que Dios los bendiga a todos y recuerden, la familia se construye con amor, no con sangre.